cultura política y antecedentes históricos. La política hondureña durante más de 100 años estuvo teñida de arreglos bajo la mesa, fraudes, guerras y muertes. Las zancadillas promovidas por políticos y militares pusieron al país a la vista pública internacional durante casi todo el siglo XX. La ambición de poder de estos personajes se impuso en muchas ocasiones a la responsabilidad patriótica que debieron tener. Si bien el siglo pasado reporta algunos procesos electorales transparentes, hubo otros que dejaron mucho que desear. El primer fraude del que hablan los historiadores ocurrió en las postrimerías del siglo XIX. En 1891, tras cruentas batallas que dejaron centenares de muertos, se celebraron elecciones. Los liberales llevaban como candidato presidencial a Policarpo Bonilla y los conservadores a Ponciano Leiva. El representante liberal obtuvo 15.000 votos contra 34.000 que sacó su oponente. Los liberales declararon que había habido fraude y se lanzaron a nuevas acciones de guerra. El segundo fraude se registró en 1902 cuando el Congreso de aquel entonces no declaró ganador a Manuel Bonilla, fundador del Partido Nacional, que había ganado los comicios a sus contrincantes Juan Ángel Arias y Marco Aurelio Soto, ambos liberales. Manuel Bonilla se había distanciado de los liberales, situación que le generaba el epíteto de conservador. En esas elecciones de 1902 los resultados fueron los siguientes. Manuel Bonilla, 28.000 votos. Juan Ángel Arias, 25.000 y Marco Aurelio Soto 4.800. Era un hecho el triunfo de Bonilla, a pesar de numerosas irregularidades que se cometieron. La candidatura oficial, la del Dr. Arias, gozó de todas las ventajas que da el poder. Reunido el Congreso Nacional, que estaba obligado a elegir a los designados para que uno de ellos se hiciese cargo de la presidencia, faltó el quórum con lo cual entraba el país en acefalía. Luego el Congreso Nacional se instaló en forma muy irregular, sin llenar todas las instancias legales. Dejando de lado todo procedimiento democrático, procedieron a elegir presidente de la República a don Juan Ángel Arias y al general Máximo Rosales como vicepresidente. Ante esta situación anómala, Bonilla se fue a Mápala a prestar juramento como presidente legítimo ante el alcalde municipal Andrés Palacios. Luego se alzó en armas para recuperar a punta de tiros la voluntad de los electores y lo logró al entrar triunfante a Tegucigalpa el 13 de abril de 1903. Un año después, en 1904, el fundador del Partido Nacional disolvió el Congreso y mandó presos a 9 diputados, entre ellos al fundador del Partido Liberal Policarpo Bonilla. En 1907, Manuel Bonilla fue sacado del poder por una fuerza militar de unos 20.000 hombres dirigidos por los liberales. En 1923 el Partido Liberal entró nuevamente dividido en la contienda cívica. El Partido Nacional llevaba como candidato presidencial a Tiburcio Carías Andino, quien, al igual que Manuel Bonilla, habían pertenecido al Partido Liberal. Los liberales llevaban como candidatos a Policarpo Bonilla, fundador, y a Juan Ángel Arias, que retornaba al ruedo político. Los resultados de esta consulta cívica fueron: Carías, 49.000 votos. Policarpo Bonilla 35.000 y Juan Ángel Arias obtuvo 20.000. Como ninguno obtuvo la mayoría absoluta, le tocaba al Congreso Nacional hacer la declaratoria del ganador, pero como también estaba dividido no lo hizo y Rafael López Gutiérrez asumió todos los poderes. A partir de este hecho político se produjo la guerra civil más violenta y sangrienta de Honduras. Carías encabezó una revuelta militar, acción en la que recibió el apoyo de los también caudillos Gregorio Ferrera y Vicente Tosta, que lideraron otros frentes de batalla. Tiburcio Carías Andino ganó bien las elecciones del 30 de octubre de 1932 al liberal Ángel Zúñiga Huete. Su triunfo fue inobjetable en 14 departamentos, pero aún así tuvo que tomar las armas para derrotar a los comandantes de armas quienes, influenciados por los liberales, no querían que llegara al poder. Carías tomó posesión de su cargo el 1 de febrero de 1933. El problema de Carías fue que le gustó el poder y cada 4 años se creaba las condiciones para que el Congreso Nacional lo reeligiera. Así permaneció 16 años en el poder. El 10 de octubre de 1948, Carías convocó al pueblo a elecciones. Su candidato era Juan Manuel Gálvez, que disputaría la presidencia a Ángel Zúñiga Huete, que había regresado de su exilio en México.
Carías estaba temeroso de que fuera arrollado su candidato, entonces emitió con fecha 3 de mayo una circular a todas las autoridades de la República por medio de la cual restringía en forma drástica los movimientos propagandísticos de la oposición. Ante estas condiciones adversas, Zúñiga Huete tuvo que retirar su candidatura dejando solo a Juan Manuel Gálvez, que ganó sin problemas. Las elecciones de 1954, que también buscaban la instalación de una constituyente, arrojaron los siguientes resultados. Partido Liberal, con Ramón Villeda Morales a la cabeza, obtuvo 122.312. Partido Nacional, que llevaba a Tiburcio Carías Andino, 79.645 y el Movimiento Nacional Reformista, con Abraham Huillas Calderón, fue favorecido con 53.271 sufragios. Como Villeda no obtuvo mayoría absoluta, tocaba a la Asamblea reunirse para elegir al sustituto de Juan Manuel Gálvez, pero no lo hizo, y el vicepresidente Julio Lozano, que se había quedado al mando del Ejecutivo, por ausencia de Gálvez, asumió todos los poderes. El 7 de abril de 1956 ocurrió otro fraude electoral sin precedentes. Lozano, que pretendía constitucionalizarse, convocó a elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente. El Partido Nacional, de Carías, no participó, pero sí lo hizo el Partido Unión Nacional, creado por Lozano Díaz con nacionalistas afines que se habían distanciado de Carías. El Movimiento Nacional Reformista y el Partido de Unión Nacional lanzaron papeletas conjuntas para hacerle frente al Partido Liberal. Como ya se esperaba, emerreristas y pumpuperos sacaron la mayor parte de votos en una de las farsas electorales más descaradas y burdas que registra la historia latinoamericana. El resultado fue el siguiente. MNR y PUN, 370.318 votos. Partido Liberal, 41.724 votos. Esta farsa electoral dio lugar para que las Fuerzas Armadas propinaran el primer golpe de Estado de su historia. De esta forma instalaron una junta militar encabezada por Roque Rodríguez, Héctor Caraccioli y Roberto Gálvez Barnes, que crearon las condiciones para otra constituyente, la cual, en 1957, nombró a Ramón Villeda Morales como presidente por un periodo de 6 años. El 3 de octubre de 1963, días antes de celebrarse las elecciones para escoger al sustituto de Villeda, este fue derrocado por los militares con Oswaldo López Arellano a la cabeza. Una nueva burla a la voluntad del pueblo. Una vez en el poder por la vía de la fuerza, el militar López Arellano buscó las formas de legitimarse, y qué mejor forma que convocando elecciones para una nueva constituyente. Fue así como el 16 de febrero de 1965 el gobernante de facto convocó al pueblo a elecciones para escoger a los diputados para una Asamblea Nacional Constituyente, que tendría como finalidad ratificarlo en el poder. La imposición fue brutal, sobre todo en los departamentos de Olancho, Colón, Valle y Comayagua. Los soldados intervinieron abiertamente en las elecciones, asaltaron urnas, intimidaron a los votantes, apalearon gente, detuvieron a los activistas de la oposición. Ante este ambiente negro, los resultados electorales fueron los siguientes. Partido Nacional, del que López Arellano se había declarado simpatizante, obtuvo 334.646 votos, que le dio derecho a tener 35 diputados constituyentes. El Partido Liberal, por su parte, sacó 272.198 sufragios y 29 diputados. La televisión norteamericana pasó escenas de los comicios con el título Elecciones estilo Honduras, donde se observaba a los militares en plena faena represiva. De esta forma López Arellano se constitucionalizó e inició una cadena de regímenes militares que concluyó con la devolución del poder a los civiles el 20 de abril de 1980.